Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Coloquen sus nombres en el chat, por favor, para el control de esencia. En unos minutos vamos a iniciar. Cachi ya está. Lice, buenas noches. Buenas noches. Caero. Caero está. Catalán. Arce. Buenas noches, listo. Ya. A ver, aguardaremos unos 2 minutitos más para iniciar. Coloquen sus nombres en el chat, los que faltan. Vamos a empezar con Cachi. Ya, 2 minutos, por favor. Cachi, ¿ya puede estar compartiendo sus diapositivas, por favor?
Podemos dar inicio, por favor, Kachi. Ya, Lice. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. El tema que hoy voy a exponer es el tema 13, la antijuricidad y las causas de justificación. Como primer punto tenemos lo que es el concepto y el contenido. La antijuricidad es lo contrario al derecho. Lo que al jurista le interesa es conocer el contenido, la materialidad de ese conflicto entre el hecho y el derecho. El hecho es antijurídico cuando, además de contradecir el orden jurídico, lesiona y pone en peligro, según la previsión legal, de bienes jurídicos tutelados por la ley penal. La antijuricidad no es una característica de la acción delictuosa. Su calidad es una condición necesaria para calificar el hecho como delito. La acción ha de ser típicamente antijurídica para reunir las características de un hecho punible. La antijuricidad no es propia del derecho penal. Su campo es amplio en el área del derecho en general, así como se tiene la antijuricidad penal, hay la antijuricidad civil, la antijuricidad mercantil. Como segundo punto tenemos lo que es las causas de justificación. Según Jiménez de Aosúa, son causas de justificación las que excluyen la antijuricidad de una conducta que se puede incorporar en un tipo legal, que son aquellos actos que cubren aspectos de figura delictiva, pero en los que falta el carácter de ser antijurídicos, de contrarios al derecho, que es el elemento más importante del crimen. Como tercer punto tenemos lo que es la legítima defensa. Historia. La legítima defensa es una institución jurídica que se conoció desde los tiempos más antiguos, cuyos antecedentes se remontan a Roma entre los bárbaros y el derecho canónico. La definición. Puede definirse la legítima defensa según Franz Bohm, que es aquella que es necesaria para rechazar una agresión injusta por medio de una lesión contra el agresor. Sus fundamentos. Se distinguen dos grupos de doctrinas. La primera es las que sostienen que el hecho es intrínsecamente en sí mismo injusto, debiendo buscarse en otra parte las causas que lo libren de la pena. Dos, las que juzgan esencialmente juzgo y por tanto lícito. Este grupo está ante una verdadera causa de justificación. En cuanto a su naturaleza jurídica, la legítima defensa se trata de una situación de peligro para un bien jurídico, que solo puede evitarse mediante la lesión de otro bien jurídico. Requisitos de la legítima defensa. Cuando una agresión es injusta y no provocada, intervienen tres requisitos, lo que es la agresión legítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Como cuarto punto tenemos lo que es las defensas mecánicas. En la doctrina se conocen como medios mecánicos que ciertos artefactos que son colocados para defender la propiedad. Estos artefactos consisten en cercas, fosos, vidrios colocados en los muros, cercas electrizadas, aparatos explosivos, armas, etc. Para que el daño ocasionado por estos medios mecánicos se justifique, es necesario que haya cierta relación entre el peligro que implican los aparatos predispuestos y el bien jurídico que se desea preservar. Es importante también mencionar que para la justificación de los medios mecánicos es necesario que no sean claramente visibles con el fin de evitar que personas no peligrosas puedan sufrir daño. Como quinto punto tenemos lo que es el estado de necesidad, su historia. Este instituto tiene antecedentes en la India y en Judea. El derecho romano no fue tan perfecto al legislar esta institución como cuando reguló la legítima defensa. Concepto. El estado de necesidad es una justificante. Hay un estado de necesidad al producirse una situación de peligro para un bien jurídico, que solo puede ser salvado mediante el sacrificio o violación de otro bien jurídico.
Los requisitos. El estado de necesidad para ser justificante requiere los siguientes requisitos: proteger un derecho propio, que la gente no haya causado el peligro de manera intencional, que exista un peligro actual e inevitable, que la gente no tenga el deber jurídico de afrontarlo y que haya relación entre el peligro y el daño causado. Diferencias con la legítima defensa. En la legítima defensa se repele una agresión ilegítima que debe partir de un ser humano. En el estado de necesidad, la situación se crea por fuerzas no dirigidas directamente por el hombre. Otra diferencia, en la legítima defensa, el mal causado puede ser mayor que el que se trata de evitar. En el estado de necesidad se caracteriza por la colisión de intereses legítimos. En tanto, la defensa, la agresión son ilegítimas. Otras causas de justificación. Entre otras causas justificantes, podemos señalar las siguientes: el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, el ejercicio de una actividad lícita y el ejercicio de un cargo público. La antijuricidad en nuestra legislación, en los artículos 11 y siguientes de la Constitución Política. Se establece en el artículo 11 del Código Penal los diferentes actos que están libres de responsabilidad penal, que son los que hemos nombrado ya anteriormente, como son la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de una ley o de un deber. Dicho código, en su artículo 12, habla del exceso en las situaciones anteriores, manifestando que no constituye causa de justificación, calificándose por lo contrario como punible, es decir, que merece un castigo y sancionado con pena. Lice, esa sería mi exposición. Dudas, preguntas, comentarios, por favor. ¿Algún comentario? Vamos a ver un videito que es bastante sencillo para ir comprendiendo qué es antijuricidad. ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha el audio? Por favor, me confirman. Sí, doctor. Que puedan concurrir para que no se considere como conducta delictiva, es decir, me refiero a los elementos negativos del delito. Así, la teoría del delito recuerda que, recapitulando un poquito la información de los videos que hemos analizado, la teoría del delito va a establecer que se requerían en un principio 7 elementos, debían de concurrir 7 elementos para que se pudiera considerar como conducta delictiva, de ahí que se crea la teoría heptatómica. Y bueno, posteriormente esta teoría va evolucionando, la analizamos en un video muy breve, en la cual observamos que de 7 elementos pasa a evolucionar a 6, 5, 4, 3, que es la actual teoría vigente, que son 3 elementos, teoría tritómica del delito, en la cual establece que es necesario solamente acreditar tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad como elementos del delito. Sin embargo, manifestamos que vamos a analizar o que vamos a comentar sobre los 7 elementos, dado que los mismos pues no desaparecieron, sino más bien se reestructuraron. De esta forma es como analizamos el primer elemento de la teoría heptatómica, que es la conducta, pero ahora ya no lo analizamos como elemento, sino lo analizamos desde la perspectiva de una conducta básica, ¿no? Un concepto base sobre el cual descansa el análisis de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad.
Así analizamos a la acción, a la omisión y posteriormente analizamos a la tipicidad. Recordarás que en la tipicidad distinguimos entre lo que es tipo penal y tipicidad. Analizamos los 4 elementos que pudieran concurrir en el tipo penal si es que el legislador te los exige. ¿Recuerdas? Elemento objetivo, subjetivo, normativo específico y, normativo y subjetivo específico. Ojo, no confundirse con los elementos del tipo, ¿no? Que son los elementos del tipo es una subcategoría a los elementos del delito. Es decir, la tipicidad en sí es un elemento del delito, pero la tipicidad para su acreditación requiere que conozcas los elementos del tipo. Entonces, no nos vayamos a confundir con los elementos del tipo y los elementos del delito. Son dos cosas completamente diferentes. En ese sentido, entonces, llegamos al segundo elemento de la teoría tritómica, segundo elemento del delito, de la teoría tritómica. Nos referimos a la antijuridicidad. Para que una conducta sea delictiva, se requiere que sea típica, pero también antijurídica y culpable. Estamos en el segundo elemento. Entonces, ya acreditamos la tipicidad. Bien, ahora debemos acreditar, debemos verificar si esa conducta es antijurídica. La antijuridicidad es una conducta contraria a derecho, de anti-contra y de juris derecho, contra derecho. Tu conducta va en contra del derecho. Si el derecho te dice no mates, no robes, no lesiones, tu conducta hace lo contrario, entonces estás contrariando el derecho. Claro, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Según Carl Binding, en la teoría de la norma, establece que son 3 tipos de normas: las normas prohibitivas, las normas imperativas y las normas permisivas. Las normas prohibitivas, como su nombre lo dice, son aquellas que te van a prohibir una determinada conducta. Sin embargo, en el derecho penal, recuerda que la prohibición no es de manera expresa, porque los tipos penales no prohíben en sí de manera expresa, más bien, sí prohíben, pero no de manera expresa, determinadas conductas. Recordarás que un tipo penal es una descripción típica, no es una conducta que te dice no robes, no mates, no lesiones. ¿En dónde encontramos la prohibición? Carminen dice que la prohibición es supralegal. Primero, el tipo penal te establece o te describe la conducta. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Luego, en párrafos posteriores o artículos posteriores, te establece una penalidad. Al que comete el delito de homicidio, básico, intencional, etcétera, cualquier clasificación, se le aplicarán de 13 a 20 años de prisión. Esto significa que esa conducta, que esa descripción que te está dando la ley o el legislador, evidentemente está prohibida. Si es castigable, quiere decir que está prohibida. Por lo tanto, la norma prácticamente te está diciendo no mates, no robes, no violes, pero de manera supralegal. Bien, hay normas imperativas que te ordenan, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el auxilio. Si tú no auxilias a la persona que atropellaste o a la persona que se encuentra en un peligro real, en un peligro inminente, siempre y cuando dentro de tus posibilidades, claro, entonces estás cometiendo el delito de omisión. Entonces la ley te está obligando, te está ordenando que lo ayudes. Son las normas imperativas. Y la tercera que nos interesa para la temática son las normas permisivas. Son aquellas normas que te permiten realizar determinada conducta bajo ciertas características de manera muy estricta, se deben de cumplir de manera muy estricta. Nos referimos a las normas permisivas como las causas de justificación. ¿Okay? Bien, la antijuridicidad, entonces, para que tú puedas tener por acreditada la antijuridicidad, para que tú puedas considerar que tu conducta es antijurídica, necesitas acreditar 2 tipos de antijuridicidad o 2 aspectos de la antijuridicidad: el aspecto material y el aspecto formal. Generalmente, casi siempre, por no decir creo que en todas las veces que acreditas la tipicidad, se acredita la antijuridicidad material. ¿Qué es la antijuridicidad material? Es la relación de contradicción, perdón, esa es la formal,
La antijuridicidad material es la lesión del bien jurídico, lesionar el bien jurídico o ponerlo en peligro. Ya sabes que hay delitos de peligro. Entonces, antijuridicidad en sentido material, lesionar el bien jurídico o ponerlo en peligro. Aquí tenemos que ser muy analíticos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acreditamos la tipicidad a través del acreditamiento de los 4 elementos, si es que el tipo penal te lo exige, o si no, solamente 3 o solamente 2, supongamos que el juzgador en su sentencia se ha llevado 5, 10, 15 hojas, analizando cada elemento objetivo, subjetivo, normativo, subjetivo específico, y acreditando con cada medio de prueba cada elemento, al grado de que llega a una conclusión de que se tiene por acreditada la tipicidad. Bien, en ese momento automáticamente estamos acreditando la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque la conducta típica es una conducta antijurídica. Si la norma dice que privar de la vida, ¿no?, es una conducta que se considera como un delito, pues es un delito en sí. Evidentemente que esa conducta va contra el derecho. Entonces estamos hablando de una conducta antijurídica. Cuando se acredita, ojo, cuando se acredita la tipicidad, automáticamente se está acreditando que tu conducta también es contra derecho. ¿Sí? La tipicidad, por ende, acredita la antijuridicidad. Entonces, ¿qué se analiza en el capítulo de antijuridicidad? Si reitero, al acreditarse la tipicidad, acreditaste prácticamente la antijuridicidad. Pues lo que se debe acreditar en el capítulo de antijuridicidad es si la antijuridicidad formal se está acreditando. ¿Qué es la antijuridicidad formal? Ahí sí, la relación de contradicción, es decir, que contradices la norma con tu conducta. Relación de contradicción de la norma con tu conducta. ¿Tu conducta es contraria a derecho o no? Entonces cabe una pregunta. Si privé de la vida, si lesioné, si dañé, se acreditó la antijuridicidad material dado que hay tipicidad. Es decir, se acreditó la tipicidad, mi conducta es típica. Por ende, automáticamente mi conducta es antijurídica, puesto que ahí está el cadáver, puesto que ahí está el lesionado, puesto que ahí están los daños. Antijuridicidad material, lesión del bien jurídico, puesta en peligro. Sin embargo, recuerda que hay normas permisivas, es decir, te permito que realices determinada conducta, a través de la cual puedes dañar o lesionar los bienes jurídicos. Ejemplo, legítima defensa. Sí, ahí está la persona muerta, pero resulta que yo la privé de la vida porque me defendí legítimamente. Defendí mi derecho o mi bien jurídico, vida, o el de otro, o la integridad física de otro o mía, y al momento de repeler esta agresión real, actual, inminente, se produce una lesión al bien jurídico tutelado. Entonces, sí, ahí está el muerto, ahí está el cadáver, ahí existe antijuridicidad material, dado que hay tipicidad. Sin embargo, no se acredita la antijuridicidad formal, dado que concurre una norma permisiva. En otras palabras, estamos hablando de las causas de justificación. ¿Qué analiza entonces el juez en el capítulo de la antijuridicidad? Lo que analiza es si concurren o no las causas de justificación en favor del procesado. En eso se basa el análisis de la antijuridicidad. Por ende, si no concurre ninguna causa de justificación, si la defensa o si los hechos establecen que no se deduce ninguna causa de justificación, por ende el juzgador en prácticamente 2 o 3 renglones tendrá por acreditada la antijuridicidad, dado que no existe ninguna causa de justificación por analizar en favor del procesado. Causas de justificación: legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, obediencia jerárquica. Todas ellas son causas de justificación y se integran como normas o se consideran como normas permisivas. Por supuesto que no es tan fácil, obviamente deben de existir datos de prueba concretos o medios de prueba concretos a través de los cuales se acredite de manera muy precisa, muy quirúrgica, que efectivamente ejerces
esa norma permisiva. Entonces, para que se acredite la antijuridicidad se necesitan de los dos sentidos, el material y el formal. De lo contrario, si solo se acredita el sentido material y no el formal, dado que incurre una norma permisiva, por ende tu conducta ya no es contraria, no obstante que privaste de la vida, pero ya no es contraria a derecho porque la norma te lo permite. En ese sentido, no se tendrá por acreditado el segundo elemento, que es la antijuridicidad, y por ende, recuerda que en materia penal se requieren de los tres elementos o de todos los elementos que te exige la ley. Faltando un solo elemento, ya no se tendrá por acreditado el delito. No es suficiente. Bueno, ahí un poquito más nos va aclarando esto de la antijuridicidad. Por favor, el siguiente, Caero. Bien, Lisa, voy a compartir. Ya estamos a 10 minutos que concluya esta grabación. Entonces, en lo que pueda, avanzamos y en la siguiente continúo, ¿ya? Me parece perfecto. Puede compartir. No sé si se escucha, perdón. Sí, se ven las diapositivas y lo escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a presentar la antijuridicidad y las causas de justificación. Comencemos. Conceptos y contenidos. La antijuridicidad es un elemento de delito cuya presencia sería necesaria para que sea relevante o trascendente en el plano legal. Por eso podemos decir que una acción u omisión típica debe ser antijurídica. Denominamos como antijuridicidad aquella conducta que es ilícita o contraria a derecho, y esta condición junto a la tipicidad nos permite determinar que estamos ante una infracción penal, dando paso a una pena o medida de seguridad en consecuencia. Causas de justificación y dominación. Se determina que, a las situaciones de hecho y de derecho cuyo efecto será de excluir a la antijuridicidad en acción. Ok, lo que nos comenta el jurista Jiménez de Azúa es lo siguiente. Causa de justificación, la que excluye la antijuridicidad de una conducta que puede sumirse en un tipo legal, esto es, aquellos actos u omisiones que revisten aspectos de figura delictiva, pero en que falta, sin embargo, el carácter de ser antijurídicos, de contrario al derecho, es el elemento más importante del crimen. La legítima defensa, diagonal historia. La institución jurídica que se reconoció desde tiempos más antiguos, cuyo antecedente se remonta desde Roma, entre los bárbaros y entre el derecho crónico. Definición, como lo toma si no me equivoco, es un vocacionista que contribuye a la ciencia política, nos menciona el siguiente, que realmente se ha tomado bastante presente, y toma esta definición Carlos Fontán Balestra. La reacción necesaria para evitar la lesión legítima y no provocada de un bien jurídico actual o inminente amenazado por el ser. La otra definición que nos dice Franz von Liszt, un jurista también denominado y reconocido, la legítima defensa es aquella que se estima necesaria para repeler una agresión injusta por medio de una lesión contra el agresor. Ok, tenemos los fundamentos. Tenemos como fundamentos dos grupos de doctrinas. La A, las que sostienen que el hecho es instintivamente que si es injusto, debiendo buscarse en otra parte las causas que lo eximen de pena. La B, las que juzgan intrínsecamente justo y por tanto ilícito. Este grupo, si ante una verdadera causa de justificación, en la actualidad tiene mayor receptividad. La segunda, por cuanto se ve a la defensa legítima. Una acción lícita apoyándose de la situación de necesidad y colisión. Los siguientes requisitos: cuando existe una agresión injusta y no provocada, intervienen tres requisitos en la legítima defensa. La número 1, agresión ilegítima. La número 2, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. La número 3, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Agresión ilegítima. No puedo leerlo bien. Okay. El término de agresión
no se puede ver, perdón. Ahora creo que ahora sí. La agresión indica a la amenaza que gramáticamente tiene el significado como para un ataque. Y como defensa legítima no existe una defensa contra los peligros de la naturaleza, refiriéndonos a catástrofes, todos de hechos naturales. Las cosas, o también inclusive por parte de animales salvajes, osos, lobos, etc. Lo que puede surgir a un estado de necesidad. La agresión ilegítima es inaudible hacia la legítima defensa. Puntos característicos. La mayoría de códigos hispanoamericanos permiten que la defensa contra la agresión inmediata. Casi la mayoría de los códigos están reconocidos. Una agresión debe ser actual o inminente. Necesidad racional del medio para impedirle. Tendría que haber dos aspectos que son. La A, que se haya creado una situación de necesidad para que se defienda. La ley señala para que sea un acto que sea considerado como legítima defensa, se requiere la de un medio lesivo entre las que no son adecuadas para repeler una agresión. Que el medio sea racionalmente adecuado para evitar el peligro. La ley requiere que el medio con que se impide o repele la agresión sea racionalmente necesario. No me deja cambiar, disculpen. Perdón, disculpen. Ok, sigamos. La falta de provocación suficiente. La tercera exigencia impuesta por la ley es la que no se haya mediado una provocación suficiente por parte de quien se defiende. Comencemos con la defensa mecánica, la que todos conocemos, la que todos tenemos en nuestras propias casas. ¿Qué es una defensa mecánica? En la doctrina se conoce como el nombre de ofendícula, o los medios predispuestos también artefactos que colocamos nosotros para defender propiedad que generalmente se utiliza como fosas, cercas, vidrios, cercas eléctricas, colocados mayormente en los muros, aparatos explosivos inclusive, armas que disparan ciertas circunstancias para que el daño ocasionado por la finalidad no se justifique. Ok. El estado de necesidad, / historia. Se tiene como antecedente en la India como en la Judea. El derecho romano no fue a legislar esta institución tan perfecta como cuando reguló la legítima defensa, pero en cambio el derecho germánico tiene amplísimas normas, después repercuten también en la Edad Media. El concepto que adoptan la mayoría de tratadistas de la siguiente es el mismo jurista von List. El estado de necesidad es una situación de peligro actual de los intereses protegidos del derecho, en la cual no va a quedar otro remedio que la violación de los intereses de otro, jurídicamente protegido. Diferencias con la legítima defensa. Si consideramos que la naturaleza como defensa legítima, que sería una especie de estado de necesidad, señalaremos diferencias entre ambas justificantes, resaltando tres aspectos. La A. La legítima defensa se repele una agresión ilegítima que como tal debe partir de un ser humano, en tanto que el estado de necesidad, la situación se crea por las más fuerzas no dirigidas directamente por el hombre. En la legítima defensa, el mal causado puede ser mayor que el que se trate de evitar. No se requiere una proporcionalidad absoluta. En la C, el estado de necesidad se caracteriza por la colisión de intereses legítimos, en tanto que en la defensa, la agresión se impide, o la agresión que se impide se repele es legítima. Requisitos. El estado de necesidad para ser justificante requiere los siguientes justificantes. A. Necesidad de proteger un derecho propio o ajeno. B. Que exista un peligro actual o inminente e inevitable. C. Que la gente no haya causado el peligro de manera intencional o imprudente. D. Que la gente no tenga el deber jurídico de afrontarlo. E. Que haya proporcionalidad entre el peligro corrido y el dañado causado. De todos estos incisos A hasta la E vamos a desglosarlo. Creo que tenemos un minuto, ¿no, doctor? ¿Doctor? Sí, es un minuto. Ok. Necesidad de proteger un derecho propio o ajeno. Se orienta en tutelar un interés jurídico personal, el cual sea titular la propia persona, afectando a un tercero. No existe aparente limitación sobre los derechos personales susceptibles de ser vulnerados. Número 2.
peligro actual o inminente o inevitable. Por más peligroso que debemos entender que el acontecimiento de tal naturaleza que se verifica habrá de ocasionar una lesión de un interés propio ajeno. Este conocimiento puede provenir de un hecho natural, terremotos, incendios, huracanes, inundaciones y de diferentes cataclismos. O bien puede provenir de un animal, como ya mencioné, lobos, osos, etcétera, serpientes, lo que sea. O también puede ser ocasionado por una obra humana. Que la gente no ha causado el peligro. Doctor, podríamos parar aquí porque ya nomás queda un minuto y directo sería para la siguiente. Ya, está bien, está bien.